Se desató un gran escándalo por cuenta de una fiesta vallenata con trago y mujeres en la cárcel de Itagüí. Al concierto asistieron los cabecillas de las bandas que delinquen en el Valle de Aburrá, los mismos que acompañaron al presidente Petro en el tarimazo del año pasado. El gobierno suspendió la mesa de diálogos con ellos. Fije su atención en esta grabación. Botellas de whisky, de aguardiente y platos de comida encima de mesas decoradas, ubicadas cerca a la tarima donde hace su show el cantante Nelson Velázquez y al menos 10 integrantes de su grupo musical. Los principales asistentes a esta fiesta vallenata, que se realizó en el pabellón 1 de la cárcel de Itagüí, según las autoridades, son algunos de los más peligrosos cabecillas de bandas criminales de Antioquia que participan en la mesa de paz con el gobierno. Los videos y las fotos fueron tomadas por asistentes a la fiesta y revelados por Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, concejales de Medellín. Esto es una falta de respeto, sin duda alguna. Es increíble que en Medellín estemos experimentando la Catedral 2.0. Cantantes, mujeres, personas que no hacen parte de la cárcel de Itagüí, botellas de whisky, botellas de aguardiente, decoración por todas partes, equipos de sonido profesionales dentro de una cárcel, evidentemente todo entrado de manera irregular. Estaba ofreciéndoles el concierto a los peores criminales que tenemos en la ciudad de Medellín, porque en ese patio están todos los que supuestamente están en las mesas de los diálogos sociojurídicos. También le tomaron fotos al cantante y a sus músicos saliendo del penal. Tras las denuncias, los representantes del gobierno en la mesa de paz urbana suspendieron los diálogos con los cabecillas de ese penal que participan en las negociaciones. El IMPEC aseguró que ese espectáculo no estaba autorizado y horas después inspeccionó el lugar y tomó otras medidas. El director que estaba encargado, en ese momento no estaba el director titular, que es el mayor Pérez, sino estaba un encargado, tiene que asumir esa responsabilidad y sale del cargo inmediatamente. Se abrió investigación a 7 funcionarios que estaban también en el turno. El IMPEC no descarta el traslado de los detenidos involucrados en la fiesta, mientras que la Procuraduría también inició una investigación por lo ocurrido. Y en las últimas horas, el gobierno de Ecuador confirmó que los aranceles a las importaciones colombianas aumentarán. Juan David Ríos, ¿de cuánto es el reajuste y cuál es la razón del aumento? Malú, estamos hablando de un aumento del 100% de los aranceles de los productos colombianos que lleguen a Ecuador a partir del 1 de mayo. Esto lo hizo el gobierno ecuatoriano a través de un comunicado en donde mencionan que esto es debido a la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza entre Colombia y Ecuador. Veamos un poco la evolución justamente en estos últimos meses. En febrero tuvo un impuesto, unos aranceles del 30%. A marzo aumentó al 50% por parte de Ecuador y el 1 de mayo estamos hablando ahora de unos aranceles del 100%. Por supuesto, ya los gremios económicos en Colombia se han pronunciado al respecto. Ven con preocupación esta medida y advierten que prácticamente las relaciones comerciales con Ecuador se acabaron. Veamos. Pero con aranceles al 100% sí francamente deja fuera de competitividad cualquier esfuerzo que hagan nuestras empresas colombianas de exportar a Ecuador. Directora. O sea, ya no hay posibilidad de competir. No hay la menor duda de que un producto o los productos colombianos no tienen el margen suficiente para lograr capotear o para lograr contrarrestar, por decirlo de alguna forma, este 100% que le ha sido impuesto por parte del gobierno ecuatoriano. El presidente Gustavo Petro respondió a través de redes sociales y calificó como monstruosidad esta acción justamente de Ecuador. Dice que es el fin del Pacto Andino para Colombia y le pide a la canciller ser socio ya pleno de la Mercosur. Pues Juan David, hay que decir que Ecuador es el segundo socio comercial del Valle del Cauca. Yonales Henao, ¿qué dicen los gremios y por supuesto la gobernadora sobre el aumento de estos aranceles? Malú, audiencia, saludo especial. Lo primero es que esta no es una noticia alentadora para el Valle del Cauca. La gobernadora Elian Francisca Toro ha dicho que afectará notablemente la competitividad del departamento. Pues, como usted lo ha dicho, Ecuador es el segundo socio comercial del Valle.
Eso, por supuesto, va a generar unos resultados muy dañinos para las empresas porque se van a ver encarecer, por supuesto, la venta. También para los consumidores va a ser va a ser difícil, pero sobre todo los empresarios para poder realizar esas exportaciones, eso va a generar menos empleo, va a generar más dificultades de financiamiento para las empresas y pues en últimas nos va a perjudicar al departamento en su competitividad. Por su parte, desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca han catalogado esta decisión como aniquiladora de la relación comercial entre el Valle del Cauca y Ecuador. Veamos. Básicamente es una tasa aniquiladora de la relación comercial con Ecuador, por lo menos en el corto plazo. No vamos a poder transar productos con Ecuador. Esta tasa de seguridad nos preocupa y termina afectando sectores que ya están muy golpeados por la desatención nacional, entre eso el sector agroindustrial de la caña. Ustedes saben que Ecuador es un gran destino de exportación de azúcar. ¿Y por qué es tan relevante esta decisión? Porque Ecuador recibe el 13% de las importaciones del Valle del Cauca. Tan solo el año pasado compró cerca de 350 millones de dólares con un incremento del 6%. John Alex, en otras noticias, la Corte Constitucional tumbó la emergencia económica decretada por el gobierno Petro para recaudar 11.1 billones de pesos a través de impuestos. Rocío Franco, ¿por qué la declaró inexequible? Pues la Corte consideró que hubo una concentración de poder, además que no se justificó ningún hecho sobreviniente en las tres causales alegadas por el Gobierno Nacional para señalar una justificación en la crisis financiera. Explica la determinación el ponente Carlos Camargo. El decreto 1390 de 2025 vulneró los principios democráticos y de separación de poderes en la medida en que el Gobierno Nacional se apropió de competencias de otra rama del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción. La Corte Constitucional tumbó el decreto madre, pero hay otros dos decretos reglamentarios que tenían los impuestos. Explica la presidenta de la Corte Constitucional qué va a pasar con estos dos decretos. Declarar que los decretos legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad. La votación fue de 6 votos contra 2. Los magistrados de la Corte Constitucional entonces se aprestan ya para estudiar otra emergencia económica, la que fue invocada por el Gobierno Nacional con respecto a las lluvias y a la crisis que se despertó en el departamento de Córdoba. Rocío, la Corte Constitucional también tomó otra decisión trascendental que cambiará el juzgamiento de los militares con mando medio que cometieron delitos en el conflicto y que estén siendo procesados por la JEP. Tatiana Sanabria, ¿qué dice la Corte? La Corte Constitucional tumbó 3 reglas creadas por la JEP, dentro de las que está una para aceptar mandos medios militares y otra más para unificar los procesos de cada persona compareciente. Para la Corte, de acuerdo con este pacto firmado con las FARC, no se contemplaba esas normas y dicen que van contra principios de legalidad y debido proceso, además de la proporcionalidad con las sanciones en comparación con integrantes de las FARC. El caso llegó a la Corte por una demanda de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, quienes argumentaron que la JEP extralimitó sus funciones. Aún falta que el alto tribunal precise cómo se debe aplicar su decisión y qué pasará con los militares afectados. Tatiana, gracias y mucha atención que fueron suspendidos los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Palo Negro que sirve a Bucaramanga. Natalia Ayala, ¿cuál es la razón? Malú, buenas noches, porque debido a las protestas y los bloqueos que se realizan aquí en el peaje de Lebrija, no pudieron llegar los controladores al Aeropuerto Internacional Palo Negro. Esto obligó que a partir de las 5:30 de la tarde se suspendieran todos los vuelos, 15 en total, 8 de llegada y 5 de salida.
Esto, por supuesto, que ha acarreado molestias entre los pasajeros que intentaban llegar especialmente a ciudades como Bogotá a cumplir citas en la embajada, citas médicas o también entrevistas de trabajo. La Aerocivil acaba de confirmar en un comunicado efectivamente que están suspendidos los vuelos, pero que esta operación se va a restablecer una vez cesen las protestas que ya se registran en 16 puntos del departamento de Santander. Y hora de revisar la actividad de los candidatos a la presidencia en nuestro radar de la política. María Camila Roa. Bueno, ¿cómo así que Fajardo propone un referendo y cuál es el objetivo? Pues Malú, empiezo contándole el nombre. Se llama Referendo para la Estabilidad Constitucional. Y lo que buscan con esto es blindar la Constitución del 91 ante cualquier intención de modificarla. Hoy se radicó y se presentó ante la registraduría ese comité que tendrá la meta de recoger 2.078.000 firmas para impedir el avance de una Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos hasta el año 2036. No podemos permitir que toda esta polarización nos esté llevando a una cosa que a mí me parece equivocada, y es que nosotros estemos debilitando la Constitución del 91. Nosotros hoy estamos radicando un documento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que vamos a inscribir un comité que sea el protector de esa Constitución. Y vamos a pasar ahora a la campaña de Iván Cepeda del Pacto Histórico, que acaba de terminar un acto con cientos de seguidores en Barrancabermeja, Santander, con trabajadores de petroleras y otros sectores del Magdalena Medio. El candidato habló de la conmemoración hoy del Día de las Víctimas. Será un gobierno en el que las víctimas estarán en el centro de la acción de todas las instituciones del Estado colombiano. Nuestro gobierno será un gobierno que no olvida, que no niega, que no repite, que no odia, que busca la reconciliación nacional. María Camila, antes de seguir, hoy estamos de lanzamiento. ¿Cuál es el producto digital que estrena Noticias Caracol con contenido sobre las elecciones? Malú, sí, es un nuevo video podcast. Se llama Entre Líneas. Aquí lo ven y es un espacio donde nuestro director Juan Roberto Vargas va a conversar con los aspirantes a la presidencia y sus fórmulas. Un formato de conversaciones que van más allá de la política para conocer la otra cara de quienes quieren gobernar al país. Allá hablarán de su juventud, sus familias y, por supuesto, de su visión de país. El primer capítulo es hoy con Paloma Valencia. Aquí un adelanto. ¿Qué ha cambiado en la vida de Paloma Valencia en los últimos 6 meses? Yo creo que el nivel de cansancio, uno creía que trabajaba mucho y bueno, hay otro nivel donde uno puede trabajar todavía más. ¿Cómo fue la Colombia en la que creció Paloma? En la época que yo era una niña y una adolescente en el Cauca, pues eso era secuestros permanentemente, que secuestraron a la mamá de tu amiga. Yo crecí con ese sentimiento de la violencia persiguiéndote. ¿Cómo aspira a gobernar un país tan distinto, tan polarizado, con tantas dificultades al tiempo? Decía mi abuelo, el presidente de Valencia, uno torea los 6 toros, pero uno por uno. Hay que ir resolviendo cada problema. Yo digo, hay 2 prioridades hoy, seguridad y salud. ¿Por qué estudió filosofía? ¿Por qué me metió a estudiar filosofía? Es que la filosofía le enseña a uno mucho a pensar, ¿no? Y a ser muy crítico en el pensamiento, ya no, a no creerse el cuento de que usted esta es la visión del mundo. No, esta es una visión del mundo y hay muchas visiones del mundo complejas, distintas. ¿Cómo se gobierna en medio de la diferencia? En el Congreso también he aprendido a hablar con todo el mundo. Cuando la izquierda quiere sacar un proyecto en el Congreso y no hay mayoría, ¿sabe a quién busca? A mí. Yo me he sentado a negociar con este gobierno, jurisdicción agraria, la estatutaria de educación. Sí, me acuerdo. Estuvo en la de paz total, lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo, pero muchas cosas que estaban en esa ley las quitaron por sugerencia mía. ¿Le copiaban? Hay cosas que sí, cosas que no. ¿Así va a gobernar si llega a ser presidenta? Poder gobernar así, pero necesita uno a disposición de la oposición. Pues a través del código QR que aparece en este momento aquí en sus pantallas pueden conectarse con este primer capítulo de Entre Líneas con Juan Roberto Vargas, que se va a estrenar ahorita a las 8 de la noche en nuestra señal digital. No se lo pierdan. Hasta aquí el radar de la política. Feliz noche.
Y a esta hora, indicadores económicos con Víctor Grosso. Víctor, ¿subió la inflación en Colombia? Malú, muy buenas noches. Así es, la inflación en Colombia se aceleró en su variación anual, pasando del 5,29 al 5,56% según acaba de reportar el DANE, inclusive superando las proyecciones que tenían los analistas. Muchos de ellos dicen que por este tema continuarán las tensiones entre el gobierno nacional y el Banco de la República por las medidas que se adopten para contener el incremento en la inflación. Finalmente, el gobierno expidió el decreto que busca limitar las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior, que hoy tienen más o menos invertidos el 50% de los recursos por fuera del país, y en el transcurso de los próximos 5 años deben limitarse solo al 30%. En noticias empresariales, Juan Valdés firmó un acuerdo con el grupo Lux Internacional para impulsar la comercialización de este café colombiano en las tiendas y supermercados de España. Subió un poco el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.642 pesos con 93 centavos. Subió el petróleo Brent acercándose a los $96 por barril, mientras que el café permaneció estable. Precio de referencia para mañana, 2.220.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Y mañana, pasada las 7 de la noche, hora de Colombia, la cápsula Orión amarizará en un punto del Pacífico cercano a San Diego, California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, Andreina, ¿ya todo listo para una de las maniobras más difíciles en esta misión? Sí, Malú, todo listo, pero las verificaciones siguen. Es que es un proceso muy riesgoso porque Orión entra en la atmósfera terrestre a una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora. 42 minutos antes de atravesar la atmósfera se produce la separación de la cápsula que lleva a la tripulación del módulo de servicio, que es el que ha proporcionado la energía solar, la propulsión, el control térmico y el soporte vital a la tripulación durante estos 10 días. Una vez se desacopla de la cápsula, ese módulo, que es el aporte europeo a la misión, entra en la atmósfera por aparte y se quema completamente. Obviamente no puede pasar lo mismo con la nave que trae a los astronautas. Por eso, un potente escudo térmico compuesto sobre todo por titanio que envuelve la cápsula y la protege de las temperaturas de hasta 2.500 grados Celsius que se generan por la compresión violenta del aire de la atmósfera frente al aparato a semejante velocidad. Esa compresión causa además un plasma que bloquea completamente las comunicaciones de Orión con la Tierra. Allí todo será silencio y expectativa. La atmósfera por sí sola se encarga de frenar a Orión desde los 40.000 kilómetros por hora hasta unos 500 kilómetros por hora. En ese momento se activa el sistema de paracaídas. Orión, que pesa 9.000 kilos, tiene 11 paracaídas en total que ayudan a la cápsula a perder velocidad antes de amarizar. Y todo esto sucede aquí, en este lugar del planeta. La cápsula iniciará su fase final de reentrada al suroriente de Hawái, a más de 3.200 kilómetros del punto donde toca el agua. Si todo sale según lo planeado, Orión caerá en el Pacífico Oriental frente a la costa de San Diego, en California. Muy bien, pues pendientes para recibir esta misión. Así terminan las noticias. Nos vemos en Última Edición a las 11:30 de la noche. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.